El Grupo Municipal de Compromís Gandía anuncia la presentación de una reclamación administrativa o impugnación de los presupuestos municipales aprobados en el último pleno. Para los nacionalistas, el actual texto presupuestario vulnera gravemente la Ley de Hacienda de Administraciones Locales al no contemplar ninguna partida presupuestaria destinada a amortizar los plazos de los préstamos contraídos con las entidades bancarias, que en este caso ascenderían a unos 8 millones de euros. Por otra parte, según Compromís Gandía, el presupuesto no contiene tampoco ninguna cantidad destinada al pago de los intereses contraídos por la empresa pública. El concejal Facund Puig señala que el gobierno municipal no puede alegar desconocimiento, dado que el informe del interventor municipal ya advertía de estas infracciones. Puig recuerda además las graves consecuencias que pudiera acarrear estos incumplimientos, como es el pago de intereses de la deuda de las entidades bancarias, las posibles reclamaciones judiciales de los propios bancos, la posibilidad de que el ayuntamiento ingrese en la lista de entidades morosas o que el gobierno central, como caso extremo, pueda disolver los órganos corporativos. Así pues, Compromís pide al gobierno que reforme el texto presupuestario y redacte uno nuevo que se ajuste a la ley. Passar a ingressar en el registre de morosos del Banc d'Espanya, en aquest cas l'Ajuntament de Gandia. I cinquena, la possibilitat que en el cas, això crec que ja ho recordava jo en una roda de premsa anterior, la possibilitat que en el cas de persistència de l'incompliment el govern central puga, d'acord amb la llei reguladora de les bases del règim local, dissoldre els òrgans d'esta corporació municipal.